mi nombre es Génesis Rustián y el día de hoy estaré hablando sobre las fases de la auditoría. Para empezar, en pantalla estarán apareciendo la tabla de contenidos. Tenemos 6 puntos a tocar en este video. El primero, auditoría y sus fases. El segundo, planeación. El tercero, revisión preliminar y detallada. El cuarto, examen y evaluación de la información. Quinto punto, pruebas de controles de usuarios y pruebas sustantivas. Y como último punto, el resumen de todo el video. Empecemos. Primer punto, auditoría y sus fases. En este punto estaremos hablando un poco sobre lo que es auditoría, qué es auditor y por qué es bueno hacer una auditoría. Esto con el fin de tener una mejor comprensión sobre el tema que trataremos en este video. La auditoría juega un papel muy importante en una empresa, ya que esta demuestra la imagen contable de la empresa. Es conveniente llevar la contabilidad a cara de una auditoría. En primer lugar, vamos a definir el concepto auditar. Es el proceso mediante el cual una empresa o un profesional, o sea, un auditor independiente, es contratado para recopilar información contable. Esta información es de valor para verificar que la empresa que está siendo auditada haya cumplido con las normas contables. La figura del auditor. Por su parte, el auditor es una persona capacitada y con la suficiente experiencia para revisar y verificar que los datos contables que la empresa haya facilitado corresponden realmente con la actividad que ha venido desarrollando. El auditor tiene que redactar un informe al concluir la auditoría, determinando el grado de veracidad y claridad que la organización posee contablemente. Obligaciones de una auditoría. Revisar cuentas con el objetivo de ver si la empresa ha utilizado sus recursos de forma eficiente y eficaz. Revisar y verificar los distintos informes ofrecidos por la empresa sobre su actividad económica y comprobar que sea una imagen fiel de sí misma. ¿Por qué es importante auditar una empresa? En primer lugar, una empresa tiene que demostrar que el uso de sus recursos es eficiente, dado que hay personas que dependen de la actividad que ésta realice. En segundo lugar, la empresa tiene que hacer frente a todas las regulaciones legales como el pago de impuestos de una manera fiel. Y por último, la auditoría implica dar confianza a futuros acreedores que la empresa pueda tener. Puesto que ya se resumió lo esencial que es una auditoría, procedemos con las 4 fases de la auditoría que abordaremos en este video. Segundo punto, planeación. Las acciones tomadas en el momento anterior a realizar una auditoría son determinantes para el éxito de las actividades. La planeación comienza con la elaboración de un plan que orienta la ejecución de la auditoría. Es importante que el auditor identifique toda la información relacionada, tales como políticas o como procedimientos de calidad. Aún en esta etapa puede ser elaborada la lista preliminar de las personas que serán entrevistadas. La planeación también corresponde al proceso de seleccionar un plan adecuado para practicar un examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. De esta manera se prevé la totalidad del trabajo por desarrollar, los objetivos de la auditoría y los medios que se disponen antes de iniciar cualquier examen. La estrategia general es el enfoque detallado por naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría. La naturaleza se refiere al tipo de procedimientos que se lleva a cabo. La oportunidad es la época específica que deben aplicarse los procedimientos para examinar las partidas. Importancia de la planeación de auditoría. Permite asegurar que se presta atención adecuada a áreas importantes de la auditoría. Los problemas potenciales son identificados y se resuelven de manera oportuna. Establece un plan de trabajo donde se pueda organizar y administrar de forma apropiada, de modo que se desempeñen las actividades de manera efectiva y eficiente, y evita o minimiza la improvisación. Para que la planeación sea eficaz se deben cumplir los siguientes principios: precisión, unidad, flexibilidad, acciones previstas planteadas concretamente, fácil adaptación a imprevistos,
acciones previstas deben estar coordinadas. Etapas de la planeación de auditoría. Determinación del objetivo de auditoría. La primera etapa debe consistir en establecer un objetivo que se persigue con el examen, el cual está directamente relacionado con los requerimientos del compromiso, es decir, con la razón por la cual se contrató la auditoría. Diseño de papeles de trabajo. En la segunda etapa, el auditor debe concretar un estudio detallado para conocer su cliente, su organización, su actividad económica, el desarrollo de las operaciones y las políticas contables y obtener toda la información concierne a una entidad. Preparación del programa de auditoría. En la tercera etapa, el auditor debe preparar los programas de trabajo específicos con los procedimientos que han de aplicarse por cada una de las áreas a evaluar, con el fin de obtener evidencia válida, suficiente y competente, y lograr el cumplimiento del objetivo de auditoría. La cuarta etapa concierne a la distribución del trabajo. Se debe distribuir entre el personal asignado para la auditoría el desarrollo de distintos procedimientos por aplicar durante el examen. Conocimiento de la empresa. La quinta etapa requiere una cuidadosa planificación antes y durante el curso de la auditoría. A medida que se va desarrollando el examen, el auditor, teniendo en cuenta los aspectos para cubrir, deberá visualizar el tipo de papel de trabajo que se va a utilizar, de tal forma que se presente evidencia de la mejor manera. Revisión de la planificación. En la última etapa, la revisión de esta planificación se debe realizar antes del inicio del trabajo de auditoría. Hacer una revisión detallada del cumplimiento de cada una de las etapas de planificación, enfatizando durante la revisión en el contenido de los programas de trabajo, el alcance de los procedimientos, la correcta asignación del personal y el tiempo que se va a emplear en función de los objetivos del examen encomendado. Aspectos que el auditor debe considerar al planificar asuntos. Primer punto, investigación del cliente y evaluación de riesgos para el auditor. Antes de aceptar al cliente se debe llevar a cabo una investigación financiera de sus antecedentes, tanto legales como financieros. Es necesario consultar a abogados para identificar oportunamente si la compañía está siendo demandada. En el caso que la empresa sea un nuevo cliente, es necesario comunicarse con el auditor anterior y solicitarle la información. Punto 2. Selección y aceptación del cliente. La firma de auditoría o auditor independiente debe decidir si acepta un nuevo cliente o continúa dando servicio a uno ya existente. Las responsabilidades legales y profesionales de la firma o auditor independiente son grandes, y un cliente que carece de integridad puede afectar negativamente a la firma de la auditoría. Punto 3. Establecimiento de los términos de encargo. El auditor debe de llegar a acuerdos con el cliente en cuanto al tiempo de servicio que se prestará. Por ejemplo, una revisión o una auditoría. La cantidad de horas, las fechas de reuniones y las fechas límites para entregar el trabajo. Cuarto punto, comprensión de entidades y su entorno. De acuerdo con la NIA 315, el auditor tiene la responsabilidad de identificar y evaluar los riesgos de errores significativos en los estados financieros a través de la comprensión de entidades y su entorno, incluido el control interno. Quinto punto, evaluar el riesgo inherente, el riesgo aceptable de auditoría y el riesgo de control. El riesgo inherente. Este tipo de riesgos tiene que ver exclusivamente con la actividad económica o negocios de la empresa. Consiste en la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de errores significativos, debido a la naturaleza de las actividades económicas y al volumen de las transacciones como de los productos o servicios. Riesgos aceptables de auditoría. Indica qué tan dispuesta está la firma de auditoría o aceptar que los estados financieros puedan tener errores importantes. Riesgos de control. Se refiere a que los controles internos puedan, bajo algunas circunstancias, resultar insuficientes o inadecuados para la aplicación
y detención oportuna de irregularidades. Sexto punto, seleccionar al personal. El primer principio de las normas señala que la auditoría debe ser realizada por una persona o personas que tengan un entrenamiento técnico adecuado y pericia como auditores. Dependiendo de los requerimientos del encargo, se pueden encargar especialistas externos. Desarrollar un plan general de auditoría. El plan general de auditoría es una guía detallada y cuantificada que incluye los objetivos y estrategias a seguir para realizar el encargo. Tercer punto, revisión preliminar y revisión detallada. Revisión preliminar. El primer paso del desarrollo de la auditoría después de la planeación es la revisión preliminar del área informática. El objetivo de la revisión preliminar es el obtener la información necesaria para que el auditor pueda tomar decisión de cómo proceder con la auditoría. Significa entonces que se procede con la recolección de evidencias por medio de entrevistas con el personal de la instalación, las observaciones de las actividades en la instalación y la revisión de documentación preliminar. La revisión preliminar elaborada por un auditor interno difiere de la realizada por un auditor externo en tres aspectos. El auditor interno normalmente requiere de menos remisiones y trabajos, especialmente en la parte de gerencia y organización, ya que él es parte de la organización y está familiarizado con la misma. En segundo, el auditor externo se enfoca más en las causas de las pérdidas y en los controles necesarios para justificar sus decisiones. El auditor interno tiene una amplia perspectiva, la cual incorpora en sus consideraciones sobre la eficiencia y eficacia con la que se trabaja. El auditor debe decidir si se debe continuar elaborando pruebas. Esto con la esperanza de obtener mayor confianza por medio de sistemas de control interno o proceder directamente a la revisión con los usuarios. En la fase de evaluación detallada es importante para el auditor identificar las causas de pérdidas y los efectos causados por estas. Al terminar la revisión preliminar, el auditor puede proceder con los siguientes puntos. Realizar una revisión detallada de los controles internos de los sistemas con la esperanza de que se deposite la confianza en los controles de los sistemas y que en una serie de pruebas sustantivas puedan reducirse las consecuencias. Puede también decidir el no confiar en controles internos del sistema. El éxito del análisis crítico depende de las siguientes consideraciones. Estudiar hechos y no opiniones, investigar las causas, no los efectos, atender las razones, no excusas, no confiar en la memoria, preguntar constantemente, criticar objetivamente y a fondo todos los informes y datos recabados. Revisión detallada. Los objetivos de la fase detallada son los de obtener la información necesaria para que el auditor tenga un profundo entendimiento de los controles usados dentro del área de informática. Cuarto punto, examen y evaluación. Los auditores internos deben obtener, analizar, interpretar y documentar la información para apoyar los resultados de la auditoría. El proceso de examen y evaluación de la información es el siguiente. 1. Se debe obtener la información de todos los asuntos relacionados con los objetivos y alcances del auditor. 2. La información relevante apoya los hallazgos y recomendaciones de auditoría y es consistente con los objetivos de esta. 3. La información útil ayuda a la organización a lograr sus metas. 4. Procesos de recabar, analizar, interpretar y documentar la información deberán supervisarse para proporcionar una seguridad razonable de que la objetividad del auditor se mantuvo y que las metas de auditoría se cumplieron. 5. Los documentos de trabajo de la auditoría deberán ser preparados por los auditores y revisados por la gerencia de auditoría. Los auditores deberán reportar los resultados del trabajo de auditoría. El auditor deberá discutir las conclusiones y recomendaciones en los niveles apropiados de administración antes de emitir su informe final. Presentarán
el propósito, alcance y el resultado de la auditoría, y cuando sea apropiado contendrá la opinión del auditor. Quinto y penúltimo punto: prueba de controles de usuarios y pruebas sustantivas. El auditor debe llevar a cabo pruebas de control con el objeto de reunir evidencia sobre la efectividad operacional de los procedimientos de control interno. Los procedimientos de control auditados pueden depender de cualquiera de los 5 componentes de control internos, a saber: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión y monitoreo. Es importante saber que las pruebas sobre la eficacia operativa de los controles no son lo mismo que la obtención de conocimientos y la evaluación de su diseño e implementación. Sin embargo, en ambos se utilizan los mismos tipos de procedimientos de auditoría. Por otra parte, el auditor debe realizar pruebas de controles para reunir evidencia suficiente que respalde su declaración de riesgos de control. El establecimiento de riesgo de control definitivo depende si los resultados de las pruebas de control respaldan el diseño y operaciones de controles. Se requiere que los auditores no solo evalúen la documentación de la administración de sus pruebas de control interno, sino que también realicen sus propias pruebas para que la auditoría sea íntegra. Para cumplir con este requerimiento, el auditor debe utilizar 4 tipos de procedimientos que sustentan la eficacia y funcionalidad de controles internos. Estos procedimientos son: consultas con el personal. Consiste en entrevistar a la persona encargada de los controles para obtener información de su funcionamiento. Examen de documentos, registros e informes. Consiste en rastrear la información documental de los controles y procedimientos y transacciones. Observación. Algunos de los controles no dejan rastro evidencial documental, lo cual significa que no es posible revisar la evidencia de que el control se llevó a cabo. Repetición de los procedimientos de control. Existen actividades relacionadas con el control para las cuales existen documentos y archivos relacionados, pero su contenido es insuficiente para que el auditor evalúe si los controles funcionan como es debido. Estas pruebas que compensan la deficiencia de controles internos se pueden realizar mediante cuestionarios, entrevistas, vistas y evaluaciones hechas directamente con los usuarios. Se pueden identificar 8 pruebas sustantivas. Pruebas para identificar errores en el procedimiento o de falta de seguridad o confidencialidad. Pruebas para asegurar la calidad de datos. Pruebas para identificar la inconsistencia de los datos. Pruebas para comparar con los datos o contadores físicos. Con pruebas para confirmar la adecuada comunicación. Pruebas para determinar falta de seguridad. Pruebas para determinar problemas de legalidad. Último punto: resumen. Gracias por tu atención y ver el video. Si tienes alguna duda, no dudes en consultarnos a nuestro correo electrónico o por medio de comentarios. Espero te haya gustado.